Hola mis estimados hermanos, un gozo saludarles nuevamente. Bienvenidos a nuestra quinta semana de estudio del curso de Historia Eclesiástica 2. Es un gozo para mí estarles sirviendo como facilitador en este curso y estoy muy complacido de cómo se ha venido desarrollando. Hemos estudiado, hermanos, temas sumamente importantes sobre la historia de la iglesia cristiana, este segundo periodo, ¿no? Tiempo tan importante, el tiempo después de la Edad Media hasta los tiempos de la iglesia moderna. Esta semana vamos a estudiar el tema del movimiento misionero evangélico. Después de haber estudiado todos esos temas tan importantes como el pietismo, el movimiento católico, bueno, comenzando con que estudiamos el tiempo de la Reforma, el movimiento de la Reforma. Ahora vamos a estudiar ese tiempo en que el Evangelio se esparció a diferentes lugares del mundo a través de las misiones, lo que se conoce como el gran siglo de las misiones. Y en ese gran siglo de las misiones hubo un personaje que destacó, como lo fue Guillermo Carey. Se le conoce como el padre de las misiones modernas. Hermanos, esta figura es impresionante. Este hermano, Guillermo Carey, nos da un ejemplo de vida y dedicación a la obra del Señor muy grande, del cual nosotros podemos aprender muchísimas cosas para el día de hoy, para el ministerio de hoy. No solamente en cuanto al ministerio de las misiones, sino también para el ministerio pastoral y muchas otras áreas donde nos enseña la vida de Guillermo Carey. Primero hablemos de la juventud temprana de Guillermo Carey. Él creció en una familia de modestos recursos económicos. Su padre era un maestro de escuela, enseñaba geografía y quizás la influencia de su padre sobre Guillermo Carey, en cuanto a que su padre traía a casa muchos escritos, muchos libros que fueron de interés para Guillermo Carey y que resultaron en esa carga misionera posteriormente, ¿no? Claro, el Señor trabajó en él. Se dice que le impresionaron mucho los escritos de un hombre llamado el Capitán Cook, que era un explorador de aquel tiempo. Un hombre que había viajado a diferentes lugares del mundo, conocido los pueblos paganos o pueblos salvajes en diferentes regiones del mundo, y había plasmado eso en un escrito. Este Capitán Cook tenía un escrito, un libro llamado Viaje alrededor del mundo. Y este libro fue de gran influencia en la vida de Guillermo Carey. A los 14 años su papá le inscribió en un curso para aprender el oficio de zapatero. Es decir, no a reparar calzados, sino para fabricar calzados. Y en aquel tiempo también recibió la influencia de un compañero de trabajo que era cristiano, bautista, y que le comenzó a enseñar muchas cosas importantes de la palabra de Dios. Luego se formó para el ministerio pastoral y llegó a compartir entonces el ministerio con su trabajo de zapatero. Es decir, fue un pastor bivocacional, ¿verdad? Pastor que se dedicaba tanto al trabajo secular como al trabajo ministerial. Y teniendo ese gran interés por los diferentes países del mundo y siendo zapatero, él se hizo un globo terráqueo con cuero
¿no? Él mismo se fabricó un globo terráqueo donde puso el mapa mundi, donde él podía ubicar, ¿verdad?, aquellos diferentes países de los cuales había leído. Y leyendo las escrituras, entonces recibió esta carga de parte de Dios sobre las misiones. Siendo un pastor joven, él trató de motivar a sus compañeros, a sus colegas, ministros, en cuanto a las misiones, en cuanto a la gran comisión y el deber de ir a predicar a los pueblos paganos, pueblos no alcanzados. Pero se dice que en 1790 que él trató de motivar a los compañeros ministros para estudiar más a fondo la gran comisión y ver la necesidad de ir a predicar a los pueblos no alcanzados. Otro pastor, un pastor mayor, le mandó a sentar, lo mandó a callar, le dijo, siéntate, jovencito, cuando Dios quiera convertir a los paganos lo hará sin ti y sin mí. Le echó ese balde de agua fría, ese tobo de agua fría. Y sin embargo, él no se desanimó, ¿verdad? Él no se desanimó. Sino que dice su historia que en 1792 se le dio la oportunidad de predicar a este grupo de pastores allí en Londres. Y él predicó un sermón en Isaías 54, versículos 2 y 3, donde dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y en ese texto, en ese pasaje tan hermoso, él predicó su famoso sermón, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Ese fue el título de su sermón. Y este sermón se convirtió en un lema para las misiones. Espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas para Dios. Un lema hasta el día de hoy. Todavía en ese tiempo, 1792, ¿verdad?, todavía estos hermanos estaban renuentes, ¿no? Estaban renuentes a iniciar el trabajo de enviar misioneros. Pero 5 meses después de haber predicado ese sermón, Guillermo Caray, en otra reunión de pastores bautistas, apeló al ejemplo de los hermanos moravos. Recuerden que los hermanos moravos, además de ser hermanos pietistas muy consagrados al Señor, ellos también se dedicaron a las misiones en su tiempo, ¿no? Enviaron misioneros alrededor del mundo. Entonces Guillermo Carey apeló al ejemplo de los moravos. Había un libro de los moravos llamado Relato Periódico de las Misiones Moravas. Y alguien había recopilado, había escrito sobre las misiones moravas. Guillermo Carey apeló a este escrito para tratar de desafiar a sus compañeros de ministerio. Finalmente lo logró, hermanos. Y aquel día se decidieron a crear una sociedad misionera para enviar misioneros a diferentes lugares del mundo. Esa se llamó la Sociedad Bautista Particular para la Propagación del Evangelio a los Paganos. Y esta sociedad fue la que envió a Guillermo Carey a la India. ¿Ve? Que finalmente logró el objetivo que tenía, hermanos, pero a través de mucha lucha, porque a veces la iglesia, hay épocas de la historia en que la iglesia ha estado adormecida. Así como vemos esos avivamientos que sucedieron, ¿verdad?, con el avivamiento wesleyano y los posteriores avivamientos que se describen allí en su lectura. También vemos periodos, épocas en que la iglesia estuvo adormecida y ciega a la necesidad del mundo. Entonces, al año siguiente, en 1793, esta sociedad misionera bautista envió a Guillermo Carey a la India.
y él fue con su esposa Dorothy, con 2 hijos. También le acompañó un amigo muy fiel, que también fue un personaje importante en el trabajo misionero de Guillermo Carey, como fue el doctor John Thomas, que fue un médico, y ese acompañó a Guillermo en su viaje misionero. Se duraron 5 meses viajando en barco para llegar de allá de Inglaterra a la India, hermano. 5 meses, imagínense. En ese tiempo, 5 meses viajando en barco, pasaron por tormentas, pasaron por hambrunas, pasaron por enfermedades. O sea, fue un viaje sumamente azaroso, sumamente difícil, pero finalmente desembarcaron en el campo misionero. Y allí comenzó un trabajo muy lindo de Guillermo Carey, hermano. Un trabajo muy lindo. Mire, dice su historia que él se había preparado aprendiendo los idiomas latín, griego, hebreo, italiano, alemán y francés. Un zapatero, ¿verdad? Llegó a ser el mayor lingüista de su época. Yo siempre he dicho que Dios le dio a Guillermo Carey el don de lenguas. Le capacitó, hermano, para el dominio, para el manejo de los idiomas. No solamente aprendió estos idiomas que les he enumerado, latín, griego, hebreo, italiano, alemán y francés, sino aprendió muchos dialectos, ¿verdad?, nativos de la India, lugares donde él trabajó en las misiones. Bueno, con el paso del tiempo se le presentaron muchas adversidades, persecuciones por causa de la predicación del Evangelio, enfermedades, necesidades materiales. En una oportunidad le quemaron la imprenta donde él producía Biblias, folletos evangelísticos, libros educativos, no solamente cristianos, sino también seculares. Se la quemaron completamente en un lugar donde la tenía en Serampore, en la India. Y fue una época donde él pasó por un momento muy sumamente crítico, hermanos, y a mí me llama la atención. Leí en un libro, creo que de Justo González, sobre la historia de las misiones, donde él escribió, Guillermo Carey escribió a sus hermanos allá en Londres, la sociedad misionera, y parafraseando un poco lo que él decía en esa carta, es una paráfrasis, no es literalmente, él decía: estamos en una situación muy difícil, estamos siendo perseguidos por causa del Evangelio, estamos con necesidades económicas, estamos con enfermedades, estamos abrumados, estamos prácticamente quebrados, sin nada. Por lo tanto, y yo cuando leí, yo me imaginé, bueno, sería que iba a renunciar, ¿no? El por lo tanto. Pero después que dice todas estas cosas y dice, por lo tanto, luego dice, tenemos que seguir adelante. Gloria a Dios, hermano. Qué ejemplo tan maravilloso de este hombre, ¿no? Que pasó tantas dificultades, tantas luchas, pero que Dios coronó sus sacrificios con resultados evangelísticos, resultados en cuanto a almas convertidas, hermano. Guillermo Carey no solamente hizo un aporte en cuanto al evangelismo en sí, sino también un aporte a la sociedad, porque por causa de su influencia, muchas leyes que eran anticristianas, leyes inhumanas, fueron cambiadas en su tiempo en la India, ¿no? Entonces, él tuvo una gran influencia también en la sociedad y llegó a ser también muy, muy respetado. Entonces es una figura, hermanos, una figura que nos llama mucho, poderosamente la atención y de la cual nosotros podemos aprender mucho, ¿no?
Después de Guillermo Carey vinieron otros misioneros, muchos. Hudson Taylor fue a la China, ¿verdad? Adoniram Hudson y su esposa Ann fueron a la antigua Birmania. Y así, hermanos, muchísimos relatos se encuentran de siervos y siervas que se sacrificaron por causa del Evangelio, ¿no? Tanto eran perseguidos en este siglo de las misiones, tanto eran perseguidos los misioneros, que la expectativa de vida cuando se iban al campo misionero era tan corta, es decir, ya sabían que llevaban prácticamente una sentencia de muerte, que generalmente en el equipaje se llevaban un ataúd. La persona ya llevaba el ataúd preparado donde lo podían enterrar. Entonces, el ataúd era parte del equipaje, o allí dentro del ataúd llevaban sus cositas, ¿eh? Dentro del cajón fúnebre llevaban ya sus ropas, llevaban sus cosas, porque la expectativa de vida en el campo misionero era muy corta, sumamente corta. Mira, hermano, y nosotros hoy en día como estamos en tanta comodidad, tanto confort, con tantas cosas que tenemos, ¿no? Nosotros tantos recursos a la mano, y sin embargo, hermanos, no evangelizamos, sin embargo, no nos movemos para ir a llevar el Evangelio a otro lugar. Ojalá que este tiempo que hemos pasado, este tiempo de encerrado por la pandemia, ¿verdad? Como hemos hablado también, ya no acentúe más esa indiferencia y esa comodidad que nosotros hemos tenido en cuanto al trabajo en la obra del Señor. Ojalá que Dios trabaje con nosotros, hermanos, para hacernos ver la necesidad, la gran necesidad que hay actualmente en el mundo. Y ojalá también que el Señor pueda levantar de entre ustedes misioneros, ¿verdad? Hombres y mujeres que el Señor pueda usar para llevar el Evangelio a otros lugares, fundar iglesias, hermanos, hacer cosas sumamente necesarias que hay que hacer en la obra del Señor. A mí, bueno, no digo que tengo el llamado misionero, pero siempre las misiones me han interesado mucho, hermano. He sido misionero doméstico, en algunas oportunidades fundando iglesias en lugares donde no, regiones donde no ha habido todavía iglesia del Nazareno. El año pasado, por la misericordia de Dios, pasé en la selva de Perú, en un seminario, una filial o una subsede de nuestro seminario que tenemos en la selva, en el Amazonas. Y allí tuve la oportunidad de visitar diferentes comunidades nativas entre los hermanos Abajún, y poder compartir el Evangelio en diferentes lugares, ir por ríos, también pasar por ciertos peligros, hermanos, pero con el gozo de saber que se está haciendo algo importante para la obra de Dios. Así que, mis queridos hermanos, yo les animo a estudiar esta semana este tema tan importante de las misiones, y que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de ustedes. Dios les bendiga